El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de Pam Bondi, su fiscal general y secretaria de Justicia, tras una gestión controvertida de asuntos como los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein e investigaciones políticas. Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, un paso más en la normalización de las relaciones entre ambos países. La ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, informó que alrededor de 40 países exigieron la reapertura inmediata e incondicional del Estrecho de Hormuz, al término de una reunión virtual organizada por el Reino Unido. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Irán han reportado que el régimen islámico ha intensificado las ejecuciones contra sus opositores desde que inició la guerra contra Israel y Estados Unidos. A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el despido de su secretaria de Justicia, Pam Bondi. Queremos mucho a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo cargo muy necesario e importante en el sector privado, el cual será anunciado en una fecha próxima, aseguró. Según Fox News, que adelantó la noticia poco antes, citando fuentes de la Casa Blanca, Trump comunicó a Bondi su cese a última hora del miércoles. Además, se dio a conocer que el cargo de Bondi será ocupado de manera interina por el hasta ahora fiscal general adjunto Todd Blanche. Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, quien sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año, añadió en su mensaje Trump, que afirmó que la letrada realizó una labor extraordinaria al supervisar una masiva ofensiva contra la delincuencia en todo nuestro país. Nuestro fiscal general adjunto, una mente jurídica sumamente talentosa y respetada, Todd Blanche, asumirá el cargo de fiscal general interino, concluye. A su vez, la Fiscalía ha cosechado una serie de reveses en los tribunales a la hora de tratar de imputar a distintas figuras de las que Trump ha jurado vengarse judicialmente, desde la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pasando por 6 legisladores demócratas que instaron al ejército estadounidense a desobedecer órdenes que fueran ilegales, o el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Bondi, de 60 años, comenzó a apoyar públicamente a Trump a principios de la década pasada, cuando era fiscal general de Florida, y dentro del gabinete que nombró en enero de 2025, ha sido considerada una de las figuras más fieles al presidente estadounidense. El reemplazo de Bondi, Todd Blanche, ha defendido como abogado a varias figuras muy cercanas a Trump, como el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y también ha representado a Trump en el caso relacionado con los pagos encubiertos del republicano a la actriz porno Stormy Daniels. Como fiscal general adjunto, ha sido el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal conseguidora para el fallecido pederasta Jeffrey Epstein. La Corte Suprema estadounidense se mostró escéptica el miércoles ante la pretensión del presidente Donald Trump de acabar con el derecho automático a la ciudadanía por nacimiento. Trump se presentó a la audiencia en busca de defender un decreto presidencial que firmó al llegar a la Casa Blanca en 2025, que estipula que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encontraban en el país ilegalmente o con visados temporales no adquirirían automáticamente la ciudadanía. El presidente estuvo durante los alegatos de su procurador general, John Sauer, pero no en los de la representante de la Unión Americana de Libertades Civiles, Cecilia Wong. Al salir, Trump escribió en redes sociales que Estados Unidos es el único país del mundo lo suficientemente estúpido como para autorizar el derecho por nacimiento a la ciudadanía. Sauer sostuvo ante la Corte que la ciudadanía por nacimiento sin restricciones contradice la práctica de la abrumadora mayoría de las naciones modernas y rebaja el don invaluable y profundo que representa la ciudadanía estadounidense. Además, denunció que alienta un supuesto turismo de nacimientos. El presidente de la Corte, John Roberts, defendió la Constitución pese a los cambios en el mundo, mientras que el juez conservador Brett Kavanaugh rechazó que se citen casos de otros países para referirse a la ley estadounidense.
Desde el siglo XIX se aplica la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que proclama que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas estadounidenses y del estado en que residan. La Corte Suprema recordó que esa enmienda fue aprobada tras la Guerra Civil para confirmar que los millones de esclavos liberados de origen africano, así como sus descendientes, tenían derecho a la ciudadanía. Durante más de un siglo, el país norteamericano ha aplicado esta regla de manera amplia a todos los nacidos en su suelo o en territorios bajo su jurisdicción. En el mundo, además de Estados Unidos, hay 29 países, entre ellos Canadá, que dan la nacionalidad automática e incondicional por nacimiento a los hijos de extranjeros. La misión Artemis II alcanzó este miércoles la órbita terrestre apenas 10 minutos después de su despegue desde Florida, marcando el inicio de un viaje histórico alrededor de la Luna. La tripulación, integrada por 4 astronautas, permanecerá cerca de 24 horas orbitando la Tierra mientras realiza pruebas clave para decidir si continúa el trayecto hacia el satélite natural. De seguir adelante, el recorrido hacia la Luna tomará unos 4 días y permitirá a los astronautas alcanzar el punto más lejano en el espacio al que ha llegado el ser humano, a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Según la NASA, el equipo podrá sobrevolar el lado oculto de la Luna el próximo 6 de abril, en una misión que no contempla alunizaje, pero que representa el primer regreso humano a la órbita lunar en más de medio siglo. El despegue se realizó desde el Centro Espacial Kennedy a bordo del cohete SLS, el más potente de la agencia, tras resolver inconvenientes técnicos de última hora sin mayores contratiempos. Esta misión es un paso clave dentro del programa Artemis, que busca sentar las bases para el regreso del ser humano a la Luna y futuras exploraciones hacia Marte. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, participó en una marcha en La Habana convocada por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla y las crecientes tensiones con Estados Unidos. La movilización se desarrolló bajo el lema Aquí con Fidel y formó parte de las actividades por los aniversarios de ambas organizaciones juveniles oficialistas. A diferencia de convocatorias anteriores, la marcha registró una asistencia notablemente menor. Muchos de los participantes llegaron en bicicletas y vehículos eléctricos, reflejo de la escasez de combustible que afecta al país. El mandatario Díaz-Canel asistió sin ofrecer discurso, acompañado por altos dirigentes del gobierno, el Partido Comunista y las fuerzas de seguridad. La protesta también sirvió para denunciar el bloqueo petrolero impuesto por Washington, que se intensificó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la suspensión del suministro de crudo hacia Cuba. Esta situación ha agravado los apagones y la parálisis de sectores clave, mientras ambos gobiernos mantienen contactos, aunque La Habana ha reiterado que su sistema político no está sujeto a negociación. La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, informó que alrededor de 40 países exigieron la reapertura inmediata e incondicional del estrecho de Hormuz al término de una reunión virtual organizada por el Reino Unido. Irán está tratando de tomar como rehén a la economía mundial en el estrecho de Hormuz. No deben salirse con la suya. En ese sentido, los socios han pedido hoy la reapertura inmediata e incondicional del estrecho, declaró Cooper en un comunicado tras la reunión. La ministra afirmó que los países acordaron explorar medidas económicas, políticas como sanciones contra Irán. La reunión se produce bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insta a los países dependientes del transporte marítimo en el estrecho a movilizarse para desbloquearlo. Los países del mundo que reciben petróleo a través de Hormuz deben cuidar ese paso, dijo Trump el miércoles, destacando que consideraría un alto al fuego solo cuando el estrecho esté libre y despejado. Al inaugurar la reunión, Cooper afirmó que la imprudencia de Irán al bloquear la vía marítima afecta a la seguridad económica global. Los guardianes de la revolución, ejército ideológico de Irán, señalaron que el estrecho permanecerá cerrado a los enemigos de su país. Como se recuerda, desde el inicio del conflicto desencadenado el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, la casi paralización por parte de Teherán del estrecho de Hormuz, por donde transita normalmente una quinta parte de las exportaciones del petróleo en el mundo, provocó un fuerte aumento del precio de los hidrocarburos, con un impacto económico global. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Irán han reportado que el régimen islámico ha intensificado las ejecuciones contra sus opositores desde que inició la guerra contra Israel y Estados Unidos.
Solo en 2026, al menos 145 personas han sido ejecutadas de forma comprobada, mientras que se reportan más de 400 ejecuciones adicionales aún no verificadas según datos de Iran Human Rights. La cifra pone de manifiesto una aceleración respecto a años anteriores y revela que la mayoría de estos castigos no figuran en los registros oficiales. El relator especial de la ONU destacó que solo el 7% de los casos se hicieron públicos. La situación se agravó tras las protestas masivas de enero, donde decenas de miles de personas permanecen detenidas y varias decenas podrían enfrentar la pena de muerte, indica Amnistía Internacional. A raíz de la represión, el acceso a la información también ha sido restringido. El corte de Internet, impuesto por las autoridades, dificulta el seguimiento de las ejecuciones y de los procesos judiciales en marcha. Familiares de los detenidos denuncian que reciben advertencias para que no contacten a terceros ni den a conocer los casos a la prensa, lo que contribuye al clima de opacidad. Según Mahmoud Amiri Moghadam, director de Iran Human Rights, la coyuntura bélica ofrece al régimen un margen inédito para ampliar la represión. Nos preocupa que estas ejecuciones y violaciones a los derechos humanos queden ensombrecidas por la guerra. Ahora todos piensan en el precio del petróleo y por eso el coste político es muy bajo. Para Mansour Mills, investigadora de Irán en Amnistía Internacional, desde el levantamiento de 2022 por Mujer, Vida, Libertad, las autoridades han convertido la pena capital en un método deliberado para sembrar el miedo y reprimir la disidencia. Como se recuerda, el relator especial de la ONU para Derechos Humanos en Irán documentó al menos 1.639 ejecuciones en 2025, frente a 975 en 2024, aunque organizaciones civiles afirmaron que el saldo real superaría las 2.000 muertes. Las diferencias se atribuyen a que la mayoría de los casos no es anunciado oficialmente. Muchas sentencias e incluso los cargos solo se comunican a los propios presos y sus familias. Irán amenazó el jueves con ataques devastadores a Estados Unidos e Israel. La República Islámica respondió así al discurso del presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció que bombardeará 2 o 3 semanas más al país hasta que vuelva a la edad de piedra. En continuación a los duros y severos golpes que han recibido hasta ahora, esperen otros aún más fuertes. Esperen nuestras acciones más devastadoras, amplias y más destructivas. Trump afirmó que Estados Unidos está muy cerca de alcanzar sus objetivos, pero advirtió que intensificará los ataques si Irán no alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra. El conflicto, que estalló hace más de un mes con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, se ha extendido por todo Medio Oriente, disparando los precios del combustible y haciendo caer sus índices de popularidad. La República Islámica perdió a muchos altos cargos políticos y militares en los ataques, incluido el líder supremo Ali Khamenei, reemplazado por su hijo Mojtaba, pero resiste sin que se tenga constancia de deserciones en la cúpula del poder. Las instalaciones a las que han apuntado hasta ahora son insignificantes, y nuestra producción militar estratégica se lleva a cabo en lugares de los que no tienen ni la más mínima idea y a los que nunca podrán llegar. Trump considera viable dialogar con los nuevos dirigentes iraníes, según él menos radicales y mucho más razonables que sus predecesores. Oficialmente Teherán ha rechazado las propuestas de Washington y considera sus exigencias maximalistas e irracionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los objetivos de Washington en la guerra contra Irán están casi cumplidos y advirtió que en las próximas 2 a 3 semanas se intensificarán las operaciones militares. Se trata del primer discurso del mandatario a la nación desde el inicio del conflicto a finales de febrero, en un contexto de alta tensión regional y preocupación global por el impacto en los mercados energéticos. Les vamos a golpear extremadamente duro durante las próximas 2 o 3 semanas. Los vamos a devolver a la edad de piedra, que es donde pertenecen. Durante su intervención de menos de 20 minutos, el mandatario no precisó cómo se abordará uno de los puntos más sensibles del conflicto, el programa nuclear iraní, especialmente el uranio enriquecido que, según Washington, permanece resguardado en instalaciones subterráneas. Tampoco mencionó posibles vías diplomáticas ni señales de negociación por parte de Teherán. Irán rechazó el jueves las propuestas de alto el fuego de Washington y calificó las exigencias estadounidenses para poner fin al conflicto de maximalistas e irracionales.
En la terminología de las relaciones internacionales, negociación tiene su propia definición. Se refiere a cuando dos países se sientan directamente uno frente al otro y negocian para llegar a un acuerdo. Algo así no existe actualmente entre nosotros y Estados Unidos. El discurso no calmó a los mercados energéticos y los precios del petróleo se dispararon el jueves mientras Trump llamaba a otros países a ayudar a reabrir el estrecho de Hormuz, bloqueado de facto por Irán. Una quinta parte del petróleo mundial pasa normalmente por ese estrecho marítimo y su cierre ha elevado los precios de la energía y desestabilizado la economía global. Los países del mundo que sí reciben petróleo a través del estrecho de Hormuz deben encargarse de ese paso, deben valorarlo y adueñarse de él. Pueden hacerlo fácilmente. El presidente ha sido especialmente crítico con aliados de la OTAN, por lo que considera una implicación insuficiente, pese a tratarse de una crisis con impacto global. Al mismo tiempo, reiteró el respaldo de Washington a sus socios en Oriente Medio, en medio de ataques que han afectado a varios países de la región. Vamos a terminar el trabajo y lo haremos muy pronto. Estamos muy cerca. Quiero agradecer a nuestros aliados de Oriente Medio, Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Han sido formidables y no vamos a permitir que resulten perjudicados ni que fracasen de ninguna manera. El discurso coincide con un momento políticamente sensible para Trump, marcado por una caída en su popularidad vinculada a la guerra. Su comparecencia se produjo además horas después del lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, un hito que devuelve a Estados Unidos a la exploración lunar tripulada tras más de medio siglo. El secretario general de la ONU advirtió que el mundo está al borde de una guerra más amplia. Antonio Guterres pidió un cese inmediato de los ataques de Estados Unidos a Israel contra Irán y de las agresiones de la República Islámica contra sus vecinos. Cada día que esta guerra continúa, el sufrimiento humano aumenta, la magnitud de la devastación crece, los ataques indiscriminados se intensifican, el número de civiles y de infraestructuras civiles convertidos en blancos se incrementa y los peligros para nuestro mundo se multiplican. Estamos al borde de una guerra más amplia que podría envolver a todo Medio Oriente, con dramáticas repercusiones en todo el planeta. El conflicto ya se deja sentir en todas partes. Guterres, cuyo segundo mandato al frente de Naciones Unidas finaliza el 31 de diciembre, ha mostrado reiteradas veces su preocupación por la guerra en Medio Oriente. La semana pasada señaló que el conflicto ha sobrepasado los límites que incluso los líderes creían inimaginables. Venezuela. Estados Unidos levantó el miércoles las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un nuevo paso hacia la normalización de las relaciones entre ambos países, luego de años de tensiones. Rodríguez asumió el mando en enero después de que Washington destituyera a Nicolás Maduro en una operación militar. Su nombre fue eliminado de la llamada lista de nacionales especialmente designados, elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que incluye a individuos y entidades con las que las empresas estadounidenses tienen prohibido mantener vínculos económicos o financieros. Tras la decisión, la mandataria de 56 años valoró el gesto como un avance hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y expresó su expectativa de que se traduzca en el levantamiento de las sanciones vigentes contra Venezuela, así como en una agenda de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Rodríguez, considerada mano derecha de Maduro desde 2018 y sancionada ese mismo año, ha impulsado desde su llegada al poder una serie de reformas económicas bajo presión de Washington, entre ellas la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera. También ha promovido una amnistía política y cambios en figuras clave del gobierno y del aparato de seguridad. En menos de 3 meses, Estados Unidos ha levantado gran parte de las sanciones contra Caracas, especialmente en el sector energético, con el objetivo de fomentar inversiones y contribuir a la recuperación del sector petrolero. Sin embargo, mantiene el control sobre las exportaciones de crudo venezolano, cuyos ingresos son administrados por el Departamento del Tesoro. El giro en la relación bilateral se produce tras años de presión de Washington, durante los cuales Rodríguez fue objeto de investigaciones por parte de la agencia antidrogas estadounidense, y el mes pasado el presidente Donald Trump anunció el reconocimiento de su gobierno como legítimo.
Rusia enviará un segundo petrolero a Cuba. Eso anunció el jueves el ministro de Energía ruso, Sergei Sivilev, citado por medios estatales. El funcionario aseguró que su país no dejará a los cubanos en apuros, en la misma línea de las declaraciones recientes del Kremlin y del Ministerio de Relaciones Exteriores. El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con 730.000 barriles de crudo, atracó el martes en el puerto de Matanzas, al este de La Habana. Fue la primera carga de petróleo en llegar a Cuba desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento 6 días después del derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela. Hasta entonces, Caracas era el proveedor clave de la isla, que se encuentra en una profunda crisis energética que ha provocado apagones frecuentes, un drástico racionamiento de combustible y la disminución del transporte público. El presidente estadounidense Donald Trump declaró que no le plantea ningún problema que Moscú envíe petróleo a La Habana, tras haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y también de otros países como México bajo amenaza de aranceles. Bolivia reactivó la cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, incluso antes de que ésta reabra formalmente su oficina en el país, tras haber sido expulsada en 2008 durante el gobierno de Evo Morales. El cambio marca un giro en la estrategia antidrogas del país andino, que hoy sigue siendo el tercer productor mundial de cocaína, detrás de Colombia y Perú. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó el miércoles que ya existe un trabajo conjunto activo con la agencia estadounidense en el marco de una nueva etapa de cooperación internacional, impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Ahora esperamos nosotros de que vuelvan a tener una oficina permanente, porque siempre es mejor intercambiar información personalmente que por vía electrónica. Según el funcionario, este acercamiento ya incluye intercambio de inteligencia y coordinación operativa con otros países de la región. Se está investigando, se está intercambiando información, estamos trabajando en forma conjunta, no solamente con la DEA, sino por ejemplo con Paraguay y con Brasil, ¿no? La nueva estrategia se enmarca en la adhesión de Bolivia en marzo al programa Escudo de las Américas, promovido por Washington para combatir el crimen transnacional. Días después, autoridades bolivianas capturaron en Santa Cruz al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, uno de los más buscados del continente, en una operación coordinada con la inteligencia de Estados Unidos y de países vecinos. Hay una decisión política de trabajar en forma conjunta. Ahora los equipos a nivel técnico estamos trabajando para el tema de investigaciones conjuntas, para revisión de rutas, no solamente de narcotráfico, sino también de rutas financieras, de follow the money, seguimiento del dinero. En el tema de la cooperación, esto es un trabajo que se está articulando. Además del intercambio de información, la DEA ya apoya procesos de control interno, como pruebas de polígrafo a unidades antidrogas, mientras Bolivia refuerza la coordinación con fuerzas de seguridad de países vecinos frente a la presencia de organizaciones criminales extranjeras. Según datos oficiales, al menos 250 agentes han sido sometidos a exámenes de confiabilidad en un país donde las redes del narcotráfico movilizan cada año decenas de toneladas de cocaína hacia mercados internacionales. Argentina ordenó la expulsión del país del encargado de negocios interino de Irán. La Cancillería informó el jueves que declaró persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, en respuesta a un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní que, según su punto de vista, contenía acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra Argentina y sus autoridades. Hace 2 días, el país sudamericano había declarado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista. El gobierno de Javier Milei señaló la persistente negativa de Irán a cooperar con la justicia en la causa por el atentado contra la mutualista judía AMIA, así como el incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición. En 1992, una camioneta llena de explosivos que impactó contra la embajada de Israel causó 22 muertos y más de 200 heridos, mientras que 2 años más tarde, el ataque a la AMIA mató a 85 personas. La justicia argentina atribuye a Irán ambos atentados, que permanecen impunes. Desde su llegada a la presidencia a fines de 2023, Milei se alineó con Estados Unidos e Israel, a los que considera sus principales aliados. El mandatario ha señalado a Irán como su enemigo en varias ocasiones.
La militar brasileña Cláudia Gusmão hizo historia al convertirse en la primera mujer en alcanzar el rango de general en el ejército de Brasil. La ceremonia se llevó a cabo en Brasilia, donde Gusmão, de 57 años y médico pediatra, recibió la espada de general de brigada, uno de los rangos más altos dentro de la institución castrense. Su ascenso marca un hito en la participación femenina en las Fuerzas Armadas de este país suramericano. Durante 3 décadas de servicio, Gusmão ocupó distintos cargos de responsabilidad, incluyendo la dirección de hospitales militares en ciudades como Natal y Campo Grande. Ahora asumirá la dirección del Hospital Militar de la región de Brasilia, uno de los principales centros de salud del ejército. Me siento muy reconocida. Para mí es un momento de gratitud por el esfuerzo, por un camino que se ha ido construyendo poco a poco. Tras su nombramiento, la nueva general destacó que este logro no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también a todas las mujeres de Brasil. Tenemos la característica, el potencial de ser todo eso al mismo tiempo: médico, madre, soldado. Por su parte, el ministro de Defensa, José Múcio, calificó el ascenso como un momento histórico y expresó su expectativa de que en el futuro las mujeres representen una mayor proporción dentro de las Fuerzas Armadas. Actualmente la presencia femenina en el ejército brasileño ha crecido de forma progresiva desde su incorporación en 1992, con avances que incluyen su ingreso a áreas de combate en 2016. Este nombramiento refuerza el camino hacia una mayor inclusión y equidad dentro de una de las instituciones más tradicionales del país. Una persona murió el jueves tras el colapso de un edificio en Manado, en el este de Indonesia, luego de un potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la región y sembró el pánico entre la población. El sismo se produjo a las 6:48 hora local en el mar de Molucas, con una profundidad de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La sacudida se sintió con fuerza en la provincia de Celebes septentrional, donde varias construcciones resultaron dañadas. Según autoridades locales, la víctima quedó sepultada bajo los escombros de un edificio colapsado, mientras otra persona resultó herida. Habitantes salieron corriendo de sus casas en medio del temor a nuevos derrumbes. Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! No sabía qué hacer, solo intentaba salvar a mi familia. No me importaba si el edificio se iba a derrumbar, lo único que importaba era sacar a mis hijos sanos y salvos. Empujé a los 3 y les dije, ¡corran! Luego, esta estatua pensé que estaba a punto de caerse, ya se estaba balanceando así. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió inicialmente una advertencia por posibles olas peligrosas en un radio de hasta 1000 kilómetros, incluyendo costas de Indonesia, Filipinas y Malasia. Sin embargo, la alerta fue levantada aproximadamente 2 horas después al descartarse una amenaza mayor. En las horas siguientes se registraron decenas de réplicas, una de ellas de magnitud 5,9 de acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que mantiene la atención en una zona acostumbrada a la actividad sísmica por su ubicación en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico. Oh Tuhan, oh Tuhan, Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan, Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan, oh.